Hola, hola, comunidad conocedora. Arrancamos otro lunes haciendo política online. Vamos a tener una entrevista interesantísima hoy para compartir con ustedes con Guido Chiriboga, a quien ya saludamos. Guido, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Sergio, qué gusto. Hola con todos Muy bien. los webvidentes de Interllegos. Vos sabés que estamos cada vez sumando más audiencia y de toda Latinoamérica, así que esto está bueno para que vos puedas compartir también tu pensamiento, tus ideas con toda la comunidad que nos sigue. Guido, voces de libertad para toda Latinoamérica. Sí, por supuesto, esa es la idea, esa es la intención siempre, por supuesto. Guido, estás por asumir un compromiso bastante complicado que es una candidatura asambleísta. Contame cómo va esto, por favor. Muy bien, como decimos acá en Ecuador, sarna con gusto. Acá sí es complicado, pero la verdad es que una vez que uno lleva pues el espíritu de servir a la ciudadanía y en este caso desde la política, es algo que uno lo hace con con una completa entrega. El recorrer territorio siempre enriquece muchísimo el espíritu y es más, hasta da una buena excusa para caminar mucho y escuchar a la gente, y uno acaba con un sentido muy pleno de lo que el Ecuador necesita, y luego pues Dios mediante, con el beneplácito del voto de los ciudadanos, llegar a hacer realidad las soluciones a los problemas que todos pasamos a escuchar desde las calles. Guido, vos seguramente tenés experiencia en campañas y podemos visualizar, ya que esta va a ser una campaña distinta, atravesada por la pandemia. ¿Cómo te imaginás que va a ser una campaña electoral justamente con este nuevo fenómeno que nos afecta a todo el mundo? Bueno, más que imaginarse, sí tenemos una experiencia previa, no nosotros acá en Ecuador, pero en República Dominicana. Han tenido ya 2 elecciones, 3 de verdad. Una fallida que a las 11:30 de la mañana se la dio de baja por temas de corrupción electoral de parte que se comprobaron temas de votos ya previamente marcados. Se paró esa y de ahí hubieron 2 más. La primaria, digamos, la seccional anterior, y la presidencial, donde Luis Abinader pues captó la presidencia de República Dominicana, no siendo del partido de gobierno, en media pandemia. Entonces ya hubo una realidad de proceso electoral en República Dominicana con pandemia, donde se hacen recorridos. O sea, ya no tenemos que reinventar el agua acá, ya hay un camino trazado de cómo fue, qué funcionó, qué no, qué cosas no hay que hacer para no poner a la población en riesgo tampoco, porque no vale aumentar los contagios de la gente, obviamente, ¿no? Hay como un fenómeno que se da en la política en Latinoamérica, que es la atomización de partidos, que cada vez aparecen más partidos y cuesta muchísimo concentrarlos en ofertas electorales que verdaderamente sean alianzas representativas. ¿Cómo es en el caso de Creo, en el caso del Partido Social Cristiano, este fenómeno? Bueno, hablaste de dispersión y atomización y multiplicidad de movimientos, y después mencionaste a 2 nomás. Pero sí, tenemos una papeleta con 20 binomios ahorita que son precandidatos. Tú mencionaste mi candidatura para la Asamblea Nacional, también es una precandidatura a estas alturas. Entre septiembre 18 y octubre 8 es la inscripción de todas las candidaturas. Entonces estoy seguro que va a haber de aquí a septiembre 18 una reducción de esta gran atomización de personajes. Hay alrededor de Guillermo Lasso una corriente muy fuerte de sumarse a esta campaña. Tenemos, te cuento Sergio, ya 64 movimientos debidamente registrados en el Consejo Nacional Electoral que se han sumado a apoyar a Guillermo Lasso y Alfredo Borrera para la presidencia y vicepresidencia. Y de movimientos de la tendencia, con esos movimientos que digo son provinciales. Pero de los movimientos nacionales también han habido pues acercamientos, conversaciones importantes para sumarse a apoyar a Guillermo Lasso como la única solución para el Ecuador, para hacer el cambio que Ecuador necesita, salir de estos
14 años del correomorenismo, del socialismo del siglo XXI, donde nos han robado todo. Esta gente ha entrado, pero peor que Alibaba, y tenemos que cambiar a una administración capaz, honrada, preparada para lograr salud, educación, seguridad, que son las cosas básicas que el gobierno tiene que dar. Y dejarnos de jugar a ser aviadores y cementeros y periodistas y tantas cosas que el gobierno creció a hacer. Tenemos que regresar a un gobierno que le dé a la gente salud, seguridad, educación y que fomente un ambiente en el que se recupere el empleo. Tenemos una segunda pandemia, Sergio, tú no vives acá, una pandemia terrible de desempleo. Yo nunca he visto, ni en los anales de la historia, un nivel de desempleo como el de ahora. Y está empeorando. Cuando este gobierno subió, ofreció 1 millón de empleos, lo que no nos dijo es que era para mocharlos. Entonces tenemos que regresar a fomentar la generación de empleo, abriendo nuestra economía al mundo, con tratados de libre comercio para que la gente eso le dé tranquilidad y seguridad y quiera invertir y quiera fomentar y la gente emprenda y el que emprende genera fuentes de trabajo. Entonces tenemos que enfocarnos en eso. Y la dispersión electoral que mencionaste se irá reduciendo mucho a pocas candidaturas y dentro de esas la única viable para cambiar al Ecuador capacitada y lista es la de Guillermo Lasso. Nombraste como el principal problema el tema del desempleo, también nombraste salud, inseguridad. ¿Cuál crees que es la bala de plata que pueden llegar a tener ustedes en el caso de acceder a la presidencia de la Nación? Es decir, ¿a qué le apuntarían primero? Bueno, el empleo es de verdad la mayor pandemia porque una persona con empleo consigue solucionar sus problemas de salud, solucionar sus problemas de educación, teniendo pues los ingresos que lo apoyen, ¿no? Entonces sí tenemos que llegar a solucionar el tema del desempleo, que está cada vez más creciente, basado, Sergio, en que nadie le cree. Hay un candidato ahorita para la presidencia del Ecuador que propone subir un impuesto de salida de divisas a 27%. El 27%. Eso, imagínate cuánta inversión extranjera va a venir. Nadie con un impuesto de salida de divisas del 27%. Entonces, quieren convertirnos en Corea del Norte, convertirnos en Venezuela, en Cuba, cuando lo que debemos ser es un país libre, soberano, próspero, abierto, donde que el gobierno no te dé nada a nadie, pero que le dé la oportunidad de progresar, la oportunidad de salir adelante, la oportunidad de trabajar, de emprender, y que tampoco te quite, ¿no? 27% impuesto de salida de visas, un candidato, estamos locos. ¿Por qué es tan difícil que las ideas de la libertad, que es lo que vos estás en definitiva proponiendo, que se arraiguen en nuestros países? En Argentina estamos atravesando un fenómeno similar al que vos planteas, donde hay un impuesto a la riqueza que se está pergeñando ahí también, que básicamente es castigar al que invierte, no es al que especula con el dinero, sino al que invierte, al que produce. Pero hay como una matriz en muchos de nuestros países que son los que se han quedado, y hablo de Argentina, hablo de Ecuador, hablo también de Venezuela, por supuesto, y cuesta mucho que las ideas de la libertad se anclen en nuestras sociedades. Porque hay gente que se dedica a vender odio, cuando lo que tenemos que hacer es vender la idea de la prosperidad basada en las libertades individuales. Si yo a ti te dejo progresar y tú puedes montar tu negocio de comunicación sin 100.000 trabas y 100.000 impuestos, y a veces no has vendido todavía una publicidad y ya tienes que haber contratado abogados y contadores y que te pongan permisos y pagar unas tasas, y todavía no es general. Entonces, ante esas barreras, tasas, permisos, trabas, mucha gente desiste de emprender. Regresemos a que la gente quiera emprender para que eso genere fuentes de trabajo y con eso cada persona saque adelante su vida. Que cortemos la teta del Estado, como decimos acá. O sea, papá Estado está ahorita ya viejito y flaco, nos lo dejaron, acá usamos una palabra, nos lo dejaron chiros, con los bolsillos vacíos de tanto que se robaron. Y en Ecuador somos un país rico pero mal administrado. Tenemos
muchos recursos. Lo que pasa es que se los han robado todos. Entonces, con solamente dejar de robar, tenemos ahí, es por, no sé, en Argentina, bueno, también allá, pero acá, siendo un país más pequeño, es por miles de millones. En una refinería que tú y yo somos del grupo de los tontos, Sergio, te cuento, porque si vamos a una zona de Manabí que se llama El Aromo y miramos un terreno baldío, no vamos a ver la refinería. Cuando dijeron que los tontos no la veían. Porque yo no la veo porque no está, ¿no? O sea, y es más, he entrado, capaz que no la veo, pero me choco. No, tú entras nomás y no te chocas con nada. Y costó $1.800 millones y no hay nada. Pero así vacío. Entonces, ya el nivel del engaño, de la mentira, el pueblo ecuatoriano ya está hasta acá. Y bueno, pero ¿qué hace la justicia con todo eso, Guido? Bueno, tuvimos un presidente que tuvo a bien, tuvo a mal, pongámosle el nombre que es, decir, yo le voy a meter la mano a la justicia. Y lo dijo, así, al desparpajo. O sea, Montesquieu está revolcándose pues en la tumba, ¿no? La separación de poderes, bien, gracias. Acá nos inventamos también un quinto poder, después del legislativo, judicial y ejecutivo. Se fueron al quinto, no sé cuál es el cuarto todavía, pero ya estamos en el quinto. Y se inventaron un quinto poder que solo lo tiene Venezuela, Nicaragua y Ecuador. Y acá te lo venden como que es una gran cosa. Y nos tiene sin empleo, con una cleptocracia desbordada. Entonces necesitamos elegir mejor gente. Pero la buena noticia, Sergio, es que por primera vez en mi vida, yo tengo 53 años y crecí en una familia política, desde que tengo conciencia me acuerdo de la política, primera vez que hay una corriente importante anticorrupción en los votantes, con un castigo electoral hacia la corrupción. Ese roba pero hace tan maldito para nuestra Latinoamérica, primera vez que siento que tiene una contracorriente. Entonces, ahí hay una luz al final del túnel importante, Sergio, que ojalá se riegue en el resto de Latinoamérica. Contame cuál es el quinto poder, me dejaste con la duda ahí. No, yo lo estoy esperando todavía. Se inventaron también la silla vacía. Hay la silla vacía por todos lados. O sea, le dicen el quinto poder, así se llama. No sé, sigo esperando el cuarto y ya mismo habrá el sexto. Tenemos que regresar a las cosas básicas, a enseñar cívica en la escuela, que hay el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y punto, y que entre ellos se autocontrolan. No puede ser que sea que el presidente dice, yo soy el presidente, por ende soy el presidente del Ecuador y por ende de todos los poderes del Estado. O en El Salvador, donde el presidente también dijo, bueno, le voy a cortar los fondos a los otros poderes. Entonces lo tienen maniatados. Pasa a ser de facto una dictadura. Que te lo digan con sonrisa o te lo digan con fuete, igual es dictadura. Sí, sin duda que sí. Tenemos que regresar a poderes independientes. Y acá, dentro de esa independencia, el control electoral, que ese creo que es de paso el cuarto poder, por si acaso, tiene ahorita una sábana. Esa sábana que decimos de 19 o 20 candidatos se irá reduciendo de aquí a septiembre y octubre, que son las inscripciones, a muchas menos, y dentro de eso, muchas menos viables. Habrán algunos que seguirán ahí, pero no candidaturas no viables. Y en la centro derecha, que busca el bienestar de todo el Ecuador para los 17 millones de ecuatorianos, todas las candidaturas de la tendencia están volcándose a apoyar ya oficialmente muchos de ellos a la candidatura de Guillermo Lasso. Guido, me llama la atención me llama la atención esto que comentás de que hay como un cambio en la mentalidad del ciudadano y que está poniendo en agenda el tema de la corrupción. ¿Qué pasó para llegar a que ese tema entre en la agenda, entre en la cabeza de cada uno de los ciudadanos? En lo moral tocamos fondo, porque en medio de la pandemia, tú recordarás, Sergio, que Guayaquil estuvo muy particularmente afectado. Llegamos a más de 400 muertos diarios por COVID, 400 diarios, adicional a lo normal, digamos. Entonces se acumulaban ya los muertos en las calles, no habían suficientes cajas, no había cómo tratarlos, no había para hacer autopsias. Y en ese proceso, veo que estás sentado, gracias a Dios, porque si no se te caería el alma al piso. En ese proceso pasaron a robar en las ventas
de todos los insumos médicos para el tratamiento del COVID, incluyendo las fundas para los cadáveres de los muertos. No habían cajas, entonces en las fundas, los enterraban en fundas, esas fundas de las autopsias. ¿Ya? En esas fundas iban a enterrarse y esas pasaron a venderlas con unos sobreprecios hasta del 1.300%. Entonces se hizo público eso y causó un nivel de indignación tal, la gente perdiendo a su muerto y los otros lucrando en millones de dólares, lucrando de la pandemia y de los muertos, y eso ya le causó, Sergio, en un nivel de indignación tal a la gente que viramos la página del roba pero hace a metan preso a estos ladrones, no puede ser. Hay un castigo electoral incluso. Bien, vos me diste una respuesta, pero quiero volver a preguntarte con el tema de la justicia, porque los jueces que no actúen de oficio en un montón de casos, o los fiscales, no sé exactamente cómo es en detalle el sistema judicial ecuatoriano, pero que no actúen de oficio es muy raro. ¿Qué pasa ahí que no salen a perseguir estos hechos tan notorios de corrupción? Pues la fiscalía no tiene, como en otros países, su propia policía. La policía judicial, llamarla así, no reporta a la fiscalía, sino a la policía. La policía reporta al Ministerio de Gobierno, que reporta al presidente. Entonces, difícilmente van a investigar al Ejecutivo. Creo que ahí está tu respuesta. Es un cambio de estructura que necesitamos hacer. Guillermo Lasso ya ha propuesto que la policía judicial reporte directamente a la fiscalía para que pueda tener autonomía a hacer la investigación en contra incluso del Ejecutivo. Sería un avance importantísimo, Andrés. Me parece que es sustancial la propuesta esa. Sí, no, tenemos a buena hora tenemos un futuro presidente del Ecuador muy, muy preparado y que conoce, tenemos un plan de gobierno muy completo, incluyendo el nivel de a quién reporta la policía judicial. Y en el caso que te toque sentarte en la asamblea, ¿cuál va a ser tu tema de referencia con el cual te van a identificar? Bueno, dos temas. Por un lado, la asamblea acá tiene dos funciones: legislación y fiscalización. Dentro de la fiscalización, por mi trayectoria profesional, tengo una maestría en finanzas en Estados Unidos. Hace un par de meses atrás revisé el presupuesto general del Estado, denunciando ciertas partidas, Sergio, que incluso el presidente de la República salió a tener que dar explicaciones en cadena nacional al respecto. Y gracias a Dios dieron de baja 593 millones en una partida, 172 millones en otra, todos en cientos de millones y en miles de millones. Tú eres de Argentina, no te sorprenderá mucho, pero la partida de plantas, follaje, decoración verde, 172 millones de dólares. Eso es listo para robárselo. En mapas, cartografía, 593 millones de dólares. Entonces, a mí me indigna con el esfuerzo que tiene que hacer cada ecuatoriano, sudar la gota gorda para generar $1 para pagar un impuesto, y que esta gente venga y se lo robe diciendo que necesitamos 593 millones en mapas. Y eso pasó al Ministerio de Finanzas, a la Asamblea. Y los 172 millones de dólares en plantas quedó en el registro oficial, que gracias a Dios con la denuncia lo dieron de baja. Entonces, en ese lado creo que voy a tener mucho piso para actuar en cuanto a seguir con las denuncias, cuidando del bolsillo de los ecuatorianos. Y por el lado de la legislación, la creación de empleo es lo más importante que podemos hacer. Fomentar la economía para que la gente quiera emprender. Y con la gente emprendiendo, quitando trabas, más que nada quitando leyes, quitando trabas, la gente puede emprender, y a lo que emprendes, contratas, y a lo que contratas, creas empleo. Yo no lo veo muy difícil, te digo serio. Yo creo que a veces sobrecomplicamos las cosas. Yo contándote un poco la experiencia en Argentina, tenemos una legislación laboral tan estricta, tan rígida, en la cual el costo laboral vos tenés que multiplicar por 1,55 cada sueldo que pagás. Es decir, que estás teniendo prácticamente un 55% más, aparte de lo que percibe el trabajador. La verdad que se hace inviable contratar en cualquier emprendimiento, contratar 1, 2 o 3 personas, porque te arriesga también a un juicio laboral que te deja fuera del mercado. ¿Cómo está el tema? Porque acá es mala palabra en Argentina la flexibilización laboral. ¿Cómo está eso allá en Ecuador? Bueno, nuestro código laboral data de 1938. O sea, imagínate. O sea, es de verdad. O sea,
ha cambiado un poquito el mundo, ¿no? De 1938 acá. Y con ese código laboral estamos como estamos, con el desempleo rampante. Entonces hay que crear un código de oportunidades laborales respetando los derechos de quienes tienen su... O sea, yo no creo en cambiar las reglas a la mitad de juego. Si alguien tiene un empleo, bajo las normas actuales hay que respetarle sus condiciones. Pero el que está desempleado, que tenga oportunidades laborales más amplias que las actuales, para poder de verdad fomentar plazas de trabajo, que es lo que más necesitamos. Acá en jóvenes ecuatorianos, el 11.6% tiene empleo pleno de los que están buscando. 11, o sea, 88% no tienen. O sea, preocupémonos por el 88, agradezcamos que esos 11 sí tienen, pero preocupémonos por el 88, darle a facilidades para que consigan empleo. Me has hablado mucho de economía y me gustaría también meterme en el tema de seguridad, consultarte un poco el tema de seguridad, porque también tenemos un fenómeno regional que tiene que ver con la creciente influencia del narcotráfico. ¿Con qué barreras se está protegiendo Ecuador respecto a este fenómeno? Ya has tocado un tema que me duele a mí en el alma. Yo fui candidato para alcalde acá en un cantón, San Borondón, donde vivo, y recorrí pues mucho el cantón, los recintos que llamamos la parte rural del cantón. Y otra pandemia que tenemos es de las drogas. Hay una droga acá que se llama la H, que de verdad atiene a nuestra juventud. O sea, tenemos una generación perdida con esas drogas. Pero vamos al porqué. Haciendo memoria, ¿no? El mono Jojoy, que le cayeron a bombas en la frontera de Ecuador con Colombia, que era el líder de las FARC de esa zona, rescataron su computadora y ahí estaba que le había hecho los aportes de campaña a quien pasó en el 2007 a ser presidente de la República, en este caso Rafael Correa. Entonces, supuestamente, según el mono Jojoy, que era líder de las FARC, habían hecho ellos los aportes de campaña para Rafael Correa. Claro que estaba muerto él, entonces ya no se pudo saber de verdad cómo había sido. Pero una vez Correa que subió al poder pasó a hacer a legalizar una tabla de microtráfico, que lo único, Sergio, que cambia es la cantidad de viajes que tiene que hacer el narcotráfico. Porque la diferencia entre macrotráfico y microtráfico es la cantidad de viajes que hace. Entonces, facultaron en Ecuador, desde el gobierno central, el narcotráfico en todo nuestro país, vía esta tabla de drogas permitidas que decían que era para el microtráfico, para no penalizar el microtráfico. Entonces, hay que cambiar eso de un plumazo. Entonces, si te imaginas que desde la presidencia legalizan todo tipo de drogas y perdemos una generación en drogas, no todos los chicos, obviamente, pero uno ya era demasiado y fueron muchísimos, tenemos que pasar a recuperar, y eso no era, no era así antes en Durán, una ciudad anexa a Guayaquil, una pandemia también de la H, pero una pandemia. Las madres no saben qué hacer, no saben cómo tratarlos. Hubo una clínica con que se murieron quemados 14 chicos acá en Guayaquil, porque clínicas de rehabilitación no se alcanzan. Entonces, es de verdad un problema serio. Tenemos que regresar a un Ecuador que no esté entregado al narcotráfico. Teníamos la base de Manta, que la manejaba el gobierno de Estados Unidos, y Correa la quitó porque desde ahí controlaban el narcotráfico que salía de Ecuador, de Colombia, de la región hacia Estados Unidos. Entonces, Rafael Correa también a su vez eliminó la base de Manta, que servía básicamente para el control del narcotráfico. Entonces tenemos que regresar tenemos que regresar a lo decente, a lo normal, al deber ser, a un gobierno más pequeño que permita a la gente trabajar en libertad, sin robar y sin fomentar el narcotráfico. Así de fácil, en serio, no reinventemos el agua tibia. Es así. Tocaste también un tema muy medular que le hace a la política, que es el financiamiento de la política, porque ¿cómo haces para parar el narcotráfico cuando el narcotráfico está financiando campañas electorales? Algo hay que hacer en la legislación ahí también, ¿no? Sí, pero la legislación ya de por sí lo prohibía. No podías tener tú contribuyentes a campañas electorales en esa época del extranjero, y respectivo si era narcotráfico o no. Y al venir de Colombia ya eran del extranjero, ¿no? O de Venezuela.
también eran del extranjero. Entonces, ya estaba la legislación, no era un tema de legislación, era un tema de que le dieron la vuelta a la legislación y después ya, como era presidente, ya no hubo, y la policía de la fiscalía reporta al Ejecutivo, ya nadie investigaba. Entonces necesitamos regresar a una fiscalía que pueda investigar sin depender del Ejecutivo. Te toco el último tema, ya estamos en unos minutitos para cumplir la media hora pactada, que es el tema de educación también. Hay mucho por hacer también en esto. ¿Hay un problema de inversión o hay un problema de gestión de esa inversión en Ecuador? Te voy a entrecortar la palabra medular, educación. Educación, te dije, sí. Te decía, ¿y si es un problema de inversión o es un problema de la gestión de la inversión que se hace en educación? No, es un problema de nuevo de estructura de este hipercentralismo. Yo soy decano de la Facultad de Administración y Ciencias Políticas de la Universidad Casa Grande, acá en Guayaquil, Ecuador. Entonces, justamente has tocado un tema muy cercano. Y estando en Guayaquil, Ecuador, quiero abrir la carrera de agronegocios. Soy el decano de Administración, agronegocios, muy natural para nosotros, ¿no? Necesito mandar carpetas y carpetas durante un año, otro año, hasta que analice alguien en Quito y determine cómo y si es que cuándo puedo abrir. Y hasta eso, cientos de chicos, si es que no miles, se quedan sin estudiar la universidad. ¿Puedes creer, Sergio, que crearon una entidad que se llama la CENESIT, la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología? Y desde ahí hay un burócrata en Quito que determina una chica en Milagro, una ciudad acá en la zona agrícola del Guayas, esa chica qué puede estudiar y qué no. Y yo conozco una chica, se llama Jennifer, hablé con ella, me pidió ayuda sobre el tema. Ella quería estudiar ciencias culinarias, ciencias culinarias. Y de la CENESID le dijeron que tenía que estudiar ciencias de computación, porque sus notas daban para eso. Como ella quiere ser universitaria profesional, pasó a estudiar ciencias de computación, se va a graduar y va a poner un restaurante. Entonces, como Estado perdimos una educación desperdiciada de ciencia de computación en una persona que va a poner un restaurante que quería profesionalizar su negocio de restaurante haciéndolo bien. Y ya no tuvo esa, porque alguien en Quito le dijo qué tenía que estudiar. O sea, este hipercentralismo, este hiperpresidencialismo, donde desde Correa para abajo decían todo, ¿cómo cocinamos? Nos querían decir. O sea, tenemos que regresar a libertades personales, individuales. Esa es la clave del cambio que tenemos que dar. Necesitamos un cambio de 180 grados hacia un país más libre, con individuos que podamos cada uno sacar nuestra vida adelante. Y el gobierno que nos obstaculice lo menos posible. Algo va a obstaculizar siempre, pero que sea cada vez menos. Y un país más abierto. Traigamos de Chile, de Argentina, uvas y manzanas y vendamos guineos, bananos y camarón. Y tú vas a tener mejores bananos y mejor camarón, y nosotros vamos a tener mejores bananos y mejores manzanas, mejores manzanas y uvas, a menor precio. Y el costo de vida del ecuatoriano va a bajar, y del argentino y del chileno también. Entonces vamos a estar todos mejor. Y ese que maneja la importación va a contratar gente para vender y distribuir, y contrata gente, y arreglamos el país en poco tiempo. Es un deseo que compartimos, Guido. Ha sido un gusto estar con vos compartiendo estas ideas. Mucha suerte en lo que se viene. Muchas gracias, y en mi caso estoy de candidato para el Distrito 3 del Guayas, se llama así, que una parte de Guayaquil, Durán, Morondón y Playas. Y espero pues acompañarte de nuevo más adelante, y ten la plena seguridad. Mientras estoy hablando contigo, estoy viendo aquí que me están entrando chats en el celular, que vamos a lo que tenemos un acuerdo con el Partido Social Cristiano sobre tu pregunta de apertura, sí, para, en la persona de Guillermo Lasso Mendoza, tener un mejor país. Esperemos que sea así. Ha sido un placer compartir con vos. Muchísimas Hablamos gracias con Guillermo Chiriboga. Nos encontramos el próximo lunes haciendo Política Online.